es parte de su función reproductiva. Y los órganos genitales masculinos están diseñados anatómicamente justo para que eso suceda. Y la regulación de la función reproductiva masculina también, igual que en la mujer, está determinada por diversas hormonas. Aquí es la anatomía fisiológica, ustedes van a ver, tenemos los varones testículos, que son análogos pues, de los ovarios en la mujer, y que son los responsables de la formación de los espermatozoides en los tubos seminíferos, ¿no? Los túbulos seminíferos. Acá tenemos igual un testículo un poco más grande, como por ahí se puede ver un poco mejor, ¿no? Los túbulos seminíferos, el epididimo, que es esta zona que se encuentra aquí arriba, es de donde van a salir, ¿cierto? O hacia donde van a ir los espermatozoides formados y de donde van a salir hasta nuevamente pues unirse al resto de secreción de semen y puede ser en una eyaculación. El conducto deferente es la ruta, a veces es la vía, este conducto que ustedes ven acá, que van a utilizar los espermatozoides para poder llegar al exterior del varón, ¿no? El conducto deferente es el que va a ser bien afectado, el que se va a tomar para la vasectomía, y es el análogo de la trompa de falopio en la mujer. La próstata, como ustedes ven aquí, es este órgano pequeñito aquí, que es esta sustancia prostática. Ya vamos a ver de aquí que justamente la sustancia prostática la que le da una característica especial al semen, ¿de acuerdo? La sustancia prostática, la que vamos a ver, no lo voy a decir ahorita, pero es quien le da una característica al semen específicamente, ¿de acuerdo? Las vesículas seminales, ¿no? Que en realidad tenemos tres tipos, tres lugares en donde se va a generar el semen, ¿cierto? En las células que tenemos aquí en el testículo, las prostáticas y las vesículas seminales, que es donde se va a formar todo el 100% del semen. Ya les voy a ir diciendo los porcentajes. Los ductos eyaculadores, es decir, a través de donde o por donde va a salir ya el total del semen más los espermatozoides que vinieron de este. Y la uretra, ¿cierto? Que es el conducto común, ¿no? Utilizado para la función reproductora masculina y también para la función excretora renal. ¿De acuerdo? Recuerden, la diferencia que las mujercitas, las mujeres tienen una uretra aparte o por otro lugar diferente que la vagina, que es el órgano de la zona reproductora. ¿De acuerdo? En el caso del varón no. El mismo, la misma uretra tiene la dos funciones, ¿no? La excreción renal de la orina y también la eyaculación del producto del varón, el semen con el espermatogénesis. Durante el embrión, cuando somos embriones, los varones también tenemos características. Recuerda que en el caso de las mujeres también había características cuando eran embriones. Las células germinales primordiales migran a los testículos y se convierten en células germinales inmaduras llamadas espermatogénesis. Estas van a ocupar 2 o 3 capas de túbulos centíferos nada más, pero en la pubertad, las espermatogoides comienzan a sufrir divisiones mitóticas primero y proliferar y diferenciar continuamente a través de la etapa de desarrollo para formar espermatozoides. Pero también hay procesos que suceden entre la fase embrión y la fase pubertad. Un niño, ¿qué pasa? Porque un niño, imaginemos un niño podría eyacular, podrá salir espermatozoides, un niño de 7 años, 8 años, tendrá la capacidad de fecundar a una mujer, un niño de esa edad. Son muy maduros. No, ¿verdad? Entonces también tiene que pasar. La espermatogénesis ocurre en túbulos seminíferos durante la vida sexual activa, ¿de acuerdo? Y como resultado de la estimulación también de hormonas gonadotrópicas de la hipófisis anterior. Es decir, estamos hablando de la FSH y la LH. Porque no crean que son hormonas diferentes en el varón, son las mismas, ¿de acuerdo? Son las mismas. Comienza el varón a los 13 años en promedio y continúa la mayor parte del resto de su vida. A diferencia de las mujercitas, tienen un tiempo en donde ya dejan de ser fértiles, ¿cierto? Pero el cambio varón sí puede ser fértil en cualquier etapa de su vida, aunque conforme van pasando los años, cuando es adulto mayor, cuando es anciano, va disminuyendo por definición.
En la primera etapa, las espermatogonias van a migrar entre las células del Sertoli hasta el lumen del túbulo semínimo. Recuerden que todo va a aparecer primero en Leydig y luego en Sertoli. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver. Aquí tenemos a la espermatogénesis. ¿Cierto? Espermatogénesis, recuerden que hablábamos, las espermatogonias que cruzan la barrera hacia la capa del Sertoli se modifican de adelante precisamente para formar grandes espermatocitos. Miren, aquí tenemos, en esta zona, tenemos la célula germinal primordial, que tenemos en época de o en etapa de embriones. ¿Cierto? Pero entre embriones, que somos aquí, nacemos con esto, vamos a tener espermatogonias que no van a ser, bueno, en realidad, antes de las espermatogonias, vamos a tener estas células entre los 12 y los 13 años hasta el inicio de nuestra pubertad, en que las espermatogonias van a tener o van a empezar a realizar una proliferación o una división de tipo mitótico. ¿De acuerdo? En este caso se hace mitosis. Recuerden, las leucocitos hacen primero una mitosis, se quedan en profase, ¿cierto? Pero luego ya hacen meiosis en dos fases, ¿cierto? En la fase en la que ya tienen sus ovarios o sus óvulos maduros, y la segunda fase es cuando este óvulo es fecundado. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa en la mujer. En el caso de los varones tenemos aquí dos divisiones meióticas. Primero una división mitótica aquí, pero luego vamos a tener divisiones meióticas. Ya vamos a ir viendo acá. Luego de ello, después que las espermatogonias tienen divisiones mitóticas, van a tener la primera división meiótica, ¿no? En donde vamos a formar espermatocitos secundarios. ¿De acuerdo? Ese es producto de la primera división meiótica. Estos espermatocitos secundarios van a tener posteriormente otra, ¿cierto? Se van a dividir para formar espermátides, que eventualmente se modifican para convertirse en cromosomas. ¿Qué diferencia van a ver entre los espermatozoides secundarios y los espermátides? Aquí en la espermatogénesis. ¿Qué es lo que ven? A ver. A ver. Exacto, tienen la mitad del material genético. Si ustedes se acercan, como ven en sus libros, acá van a tener todo completo, todos los celos completos. Sin embargo, estos dos espermatocitos secundarios, luego de esta segunda división meiótica, van a transformarse en espermátides que cada una de ellas tiene solamente 23 cromosomas, 22 somáticos y un sexual. Y ahí viene la diferencia entre la mujer. Mientras que la mujer es el mismo siempre, en el caso del varón es o X o Y. ¿Cierto? Es un X, por eso el color diferente, ¿no? Los varones somos los azules, las mujeres son los rojos, son más complicadas. No, la X, en realidad azul vamos a ponerle X y el rojo vamos a poner la Y. ¿De acuerdo? Si un óvulo va a juntarse con una espermátide X, obviamente va a nacer una mujercita. Pero si un óvulo va a nacer o se va a juntar con un espermatozoide o con un espermátide con cromosoma sexual Y, va a salir un varón. ¿De acuerdo? Por eso es que se termina. Exacto, por eso es que los varones determinamos el sexo de. Durante el cambio de la etapa de espermatocito a la etapa de espermátide, los 46 cromosomas, desde aquí para acá, los 46 cromosomas, que son 23 pares, se dividen. Entonces, cada espermátide va a tener solo 23 cromosomas. ¿De acuerdo? Como dije eso. Los cromosomas sexuales, en cada espermatogonio, uno de los 23 pares de cromosomas lleva la información genética que determina el sexo. Este par está compuesto por un cromosoma X, que es el cromosoma femenino, y un cromosoma Y, que es denominado el cromosoma masculino. Ahí dice femenino, pero es masculino. ¿De acuerdo? Recuerden, mujer XX, varón X. ¿Okay? ¿Cómo es que pasa o qué pasa después con ese espermátide? El espermátide va a sufrir también modificaciones, ¿no? Recuerden, el espermátide viene, como lo tenemos aquí, ¿cierto? Pero luego vamos a tener ya una esperma madura, un espermátide maduro, que va a ser ya un espermatozoide con sus partes específicamente.
básicamente dos partes, ¿no? Básicamente dos partes, la cabeza y la cola, ¿de acuerdo? Ahora, la cola ya tiene un cuellito, tiene un cuerpito y tiene una cola propiamente dicha, ¿de acuerdo? Cuando las espermátides se forman por primera vez, todavía tienen características habituales de las células epitelioides, pero van a comenzar a diferenciarse y a alargarse en espermatozoides. Cada espermatozoide tiene una cabeza y tiene una cola, ¿no? La cabeza va a comprender el núcleo condensado de la célula, que tiene la carga genética y que también tiene la formación o la particularidad de formar o de tener un aparato de Golgi ahí. ¿De acuerdo? En el exterior de los dos epitelioides de la cabeza, ¿no? Dice que hay una gorra gruesa, es una forma de decirlo, que se llama acrosoma. ¿De acuerdo? La parte más delantera, la parte más superior en este caso, según esta imagen, del espermatozoide. ¿De acuerdo? El acrosoma también tiene varias enzimas, una de las principales es la hialuronidasa, que es la que puede digerir el filamentos de proteoglicanos en los tejidos. Recuerden que proteoglicanos tenemos también en la capa pelúcida del ovario, del óvulo, que salió en el día 14, ¿de acuerdo? También hay algunas enzimas proteolíticas que pueden digerir proteínas. Entonces, esta es la capacidad que tiene ese espermatozoide, ¿de acuerdo? De entrar o penetrar en un óvulo para fecundarlo, ¿de acuerdo? Esto, como les digo aquí, son importantes. Actualmente los espermatozoides ingresen al óvulo y lo fertilizan. La cola del esperma, en la cola del esperma está la otra parte de organelas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el cuerpo de la cola vamos a tener mitocondrias, ¿cierto? Pero también aparte de tener mitocondrias vamos a tener aquí formación de ATPs, que es de donde va a salir justamente la energía para la movilización o para el movimiento del espermatozoide, ¿no? La cola del esperma, llamada flagelo, tiene tres componentes: un esqueleto central construido por 11 microtúbulos que se llama axonema, una membrana celular que cubre el axonema y una colección de mitocondrias en su interior que rodean el axonema en la porción proximal de la cola llamada cuerpo de la cola. Todo esto que parece un riel de ferrocarril están representando más que todo a las mitocondrias, pero también están representando a los proteínas. El movimiento hacia adelante y hacia atrás de la cola es un movimiento flagelar, ¿no? No crean que el espermatozoide permanentemente va para adelante. Para avanzar, avanza, retrocede, avanza, retrocede, avanza, retrocede. Ese es el movimiento del espermatozoide, ¿no? El movimiento flagelar proporciona la movilidad a los espermatozoides. La energía por este proceso se suministra en forma de ATP, ¿cierto? El fosfato de adenosina. ¿Y este es donde es sintetizado? Desde la primera semana de la clase de fisiología les he dicho, apréndanse las funciones de las organelas, de las células, ¿cierto? Y las mitocondrias son las encargadas de producir energía, ¿cierto? La activación, energía, ¿no? Apoptosis y todo lo demás, ¿de acuerdo? Que es importante para la vida de una célula, ¿de acuerdo? Los espermatozoides normales se mueven en un medio fluido a una velocidad de 1 a 4 milímetros por minuto. Esa es la velocidad de un espermatozoide. Ahora, ¿qué factores hormonales van a estimular la espermatogénesis? Se habla no solamente de 1 o 2, se hablan hasta de 5 hormonas específicas que van a actuar directamente en la espermatogénesis. ¿De acuerdo? En la espermatogénesis. La primera de ellas es la testosterona. La testosterona es secretada por las células de Leydig, ¿no? Situadas en el intersticio de los testículos, que es esencial para el crecimiento y la división de las células germinales testiculares. ¿De acuerdo? O sea, punto para la maduración, ¿no? Punto para la maduración es lo que hace la testosterona. Pero no sirve de nada la testosterona si no tiene a la LH, que va a estimular a las células de Leydig a segregar testosterona. En el LH no hay testosterona, ¿de acuerdo? El estímulo de las células de la LH es en las células de Leydig, ahí es donde se secreta
o donde se forma la testosterona. Y si está la hormona luteinizante, también vamos a tener la hormona FSH, o sea, la estimuladora folicular. ¿Y qué va a hacer esa hormona? También es secretada por la glándula pituitaria anterior y va a estimular ya no a las células de Leydig, esas son para el VIH, estimula más bien a las células de Sertoli, ¿no? ¿Para qué? Para que produzca la conversión de las espermátides en espermatozoides. ¿De acuerdo? En espermatozoides. Entonces, la LH, como les repito, es la encargada de influir en las células de Leydig para que secreten testosterona. Pero la hormona FSH produce la maduración de la espermátide en espermatozoide, con cabeza, con cola, y esta cola con cuerpo y todo lo demás. ¿De acuerdo? Para que pueda existir. El cuarto o la cuarta hormona involucrada aquí son los estrógenos. También necesitamos de ellos. Y los estrógenos están formados a partir de la testosterona. ¿Recuerdan? La aromatasa y todo eso. Nosotros no tenemos células de lateca ni nada de eso. Pero hay formas en la célula de Sertoli de convertir los estrógenos en testosterona estimulados por la hormona estimulante de folículo. ¿Ya? Es una manera de convertir el estrógeno a partir de testosterona. Y por último, la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, así como la mayoría de otras hormonas, pero se toma a la hormona de crecimiento específicamente, obviamente todo el sistema hormonal nos va a ayudar, porque es necesaria para controlar las funciones metabólicas, ¿cierto?, del fondo de los testículos. Sin eso no vamos a poder tener una adecuada espermatogénesis, un crecimiento adecuado de espermatozoides y otras cosas. Recuerden, igual aquí, en los varones, no solamente hace falta, no es necesario tener cantidad de espermatozoides, sino que estos sean funcionales. ¿Cuántas veces hemos visto en varones que no pueden tener hijos, que tienen espermatozoides, pero la gran mayoría de ellos no funcionan? Es decir, no se mueven, no producen, o no tienen carga genética, ¿de acuerdo? O tienen dos cabezas, o tienen dos colas, ¿cierto? Eso hemos visto varias veces en espermatozoides. Así que son alteraciones del espermatozoide. Qué extraño, dos colas, dos cabezas. Claro que sí, busca en tu celular, espermatozoide con dos cabezas, busca. Vamos a matar al burro. Y tú buscas espermatozoides con dos colas. Ah, ya los vi ya. A ver. Ya no ves, mira, dos cabezas con cola. ¿Ves? Cola sola con una cabeza pequeñita, o una cabeza sin cola, ¿sí? O una cabeza con una cola muy pequeña que no permite el movimiento, ¿cierto? Afortunadamente con la tecnología de ahora es posible tomar un espermatozoide que funcionalmente sirva, es decir, que tenga el componente genético, que tenga todo eso, y colocárselo a una mujer para que pueda tener un bebé. ¿De acuerdo? O sea, ayudarle al varón, en otra palabra, se llama una fecundación asistida. ¿De acuerdo? Una fecundación de tipo, no, vitro no. La mujer está normal. El problema es él, no es la mujer, sino es el varón. ¿Cierto? El problema es el varón, el hombre, ¿no? Muchas veces el pensamiento machista nos dice, tú no puedes tener hijos. A la mujer, ¿cierto? Y muchas veces a la misma mujer lo toma como tal, no puedo dar a luz, no puedo tener bebés, no puedo tener hijos. ¿Cuántas veces hemos visto esas expresiones? ¿Cuántas veces hemos visto esa historia que al final termina al revés? ¿No? La mujer está perfecta y el que no puede tener bebés es el varón, ¿no? El que no tiene espermatozoides adecuados es el varón, ¿no? Porque tiene un poquito, por ejemplo, tiene espermatozoides de mínima calidad que pueden ser funcionales, pero que no alcanzan para poder llegar a sostener una fertilidad o producir una fecundación en una mujer. La cantidad es importante, pero la calidad del espermatozoide también lo es. También lo es. ¿De acuerdo? El semen.
Esta es la característica del semen, un líquido blanquecino, ¿no? Está acompañado de sustancia más espermatozoides. Eso es lo que tiene dentro del semen, ¿no? Pero hablemos específicamente de la sustancia lechosa. Dejemos a la espermatozoide al lado porque ya lo vimos. Vamos a hablar de la sustancia lechosa. ¿Qué tiene esa sustancia lechosa? ¿Por qué es lechosa y dónde se forma? El semen que se eyacula durante el acto sexual masculino está compuesto por el líquido y el esperma de los conductos deferentes, el 10% nada más. Recuerden que les dije que en los conductos deferentes hay una cantidad de formación de esperma, ¿cierto? 10%. Sin embargo, la mayor cantidad de esperma se forma en las vesículas seminales, que te dan el 60% del total del líquido o del semen que se va a eyacular, ¿no? Del esperma que se va a eyacular. Y el otro 30% me lo va a dar la próstata, ¿no? Las cantidades de las glándulas mucosas de las glándulas bulbouretrales. Metí la próstata porque la próstata aquí sigue con su función, que le va a dar un aspecto distinto a esta formación. Entonces ya sabemos que el semen se forma 10% de conductos semíferos, 60% en las glándulas seminales y el otro 30% en algunas glándulas pequeñas, especialmente en las glándulas bulbouretrales, ¿cierto? Entonces aquí es donde, una vez que ya sabemos dónde sale, las características. El pH promedio del semen combinado es de aproximadamente 7.5, es decir, tiene un estado alcalino. El líquido prostático alcalino, más que neutralizar a Dios, es alcalino, ¿no? Es lo que produce el líquido prostático, es lo que produce un poco, neutraliza la acidez que otras porciones, que el semen producido en otras porciones puede tener. Y el líquido prostático le da la característica lechosa, blanquecina a ese semen. Esa característica, esa coloración blanquecina en la eyaculación del varón, ¿sí? Lo adquiere de la próstata, del líquido prostático que se junta obviamente ahí. Recuerden que llega a la próstata, ¿cierto? El conducto deferente. Cruza las vesículas seminales, llega a la próstata para unirse en la uretra hacia abajo, ¿cierto? Entonces, eso me lo da, la próstata me da la coloración blanquecina o lechosa, y las glándulas mucosas me van a dar al semen la consistencia mucosa, es decir, no es una filancia, pero sí es una mayor viscosidad. El semen no es líquido, ¿cierto? El semen es viscoso, es espeso, ¿cierto? Esa característica la tenemos que recoger de las glándulas mucosas, ¿de acuerdo? Recuerden que estamos en un sistema reproductor, en este caso el masculino, que debe tener glándulas mucosas para poder desarrollar todo ese tipo de secreción, ¿cierto? Una enzima de coagulación del líquido prostático hace que el fibrinógeno del líquido de la vesícula seminal forme un coágulo de fibrina débil que retiene el semen en la región más profunda de la vagina. ¿Qué sucede? Cuando un varón eyacula en el interior de la vagina de una mujer, el semen lo que va a hacer es pegarse, es adherirse a las paredes de la vagina en una proporción importante como para mantener espermatozoides ahí. ¿Y cómo lo hace? A través de una enzima de coagulación del líquido prostático que hace que el fibrinógeno de este líquido forme un coágulo de fibrina débil. ¿De acuerdo? O sea, obviamente, por gravedad, si una mujer luego de tener relaciones sexuales, lo lógico es que todo eso caiga, ¿cierto? Toda la eyaculación que tiene esa mujer en la vagina caiga. Eso no sucede. Sí cae, pero no todo lo que eyacula el varón. Una parte importante de todo el volumen de eyaculación está pegado o adherido a la vagina de la mujer, ¿de acuerdo? Así que no es tan sencillo como también se piensa en alguna idiosincrasia de la gente, de la chica, sobre todo, de la periferia, de las zonas rurales, pararse, va a caer. Limpiarse o lavarse sus genitales es suficiente para no salir embarazada. Y
no es así. No es así porque hay una gran parte de ese semen que ya se unió o ya se adherió, ya está adherida a la mucosa de la vagina. ¿Qué otra cosa va a pasar aquí? En los primeros minutos después de la eyaculación, esto va a producir que el espermatozoide permanezca inmóvil, que no se pueda mover, ¿de acuerdo? Porque es muy viscoso este coágulo que se forma aquí, es demasiado viscoso, es decir, el espermatozoide entra y no desde el comienzo empieza a buscar el cuello uterino para llegar al óvulo, no, mantiene una inmovilidad que luego, a medida que el coágulo se va disolviendo, va nuevamente retomando esa movilidad para volverse pues bastante móvil. ¿Por qué? Porque si ese coágulo se va disolviendo, ese coágulo sí se va haciendo más acuoso, ¿cierto? Un poco más acuoso. Es más, si ustedes ven semen, ¿sí? Y lo dejan un momento en reposo, dentro de algunos minutos, un poco más, eso ya no va a estar tan viscoso como cuando salió del pene recién, ya está un poco más líquido. ¿De acuerdo? Ya es un poco, bueno, no tan líquido como agua, pero está menos viscoso que cuando salió en la eyaculación. Es una cuestión fisiológica, ¿de acuerdo? La vida útil máxima del espermatozoide es de solo 24 a 48 horas a temperatura corporal. A temperatura corporal, eso también es importante conocer. Por eso la anatomía del varón es los testículos dentro de la capa albugínea y esta dentro del escroto, para proveer de una temperatura adecuada. Los varones tenemos una particularidad. Si hay mucho frío, el cremaster para proteger a esos testículos los va a levantar, ¿cierto? Si ustedes ven en algún momento en algún paciente frío, en un ambiente muy frío, ustedes van a ver que los escrotos se van a hundir, los testículos se van a levantar, y eso hace el cremaster, pero para proteger al testículo de la temperatura baja. Pero cuando hay una temperatura alta, o sea, lo contrario, no frío, sino con mucho calor, ese escroto va a estar más suelto, más lábil, ¿cierto? Los testículos van a descender un poco más normalmente, ¿no? Estas son las más. Lo peor es que se ríen los cuatro, no cuentan, pero a ver más, cuéntala. Cuéntala, doctora Palacio. Tú fuiste la primera que se rió. Miércoles, Andrea. Gigantes, ¿no? Exacto, es importante mantener los testículos en esa zona, ¿no? Por eso, cuando existe, por ejemplo, el problema de la criptorquidia, en el caso de los niños, ¿qué es la criptorquidia? Es la anormalidad que implica el no descenso de los testículos. Recuerda que los testículos ecológicamente se forman dentro, ¿cierto? Sí. Pero ante el desarrollo van descendiendo a través del conducto inguinal hasta bajar a su ubicación final, que es el escroto, ¿de acuerdo? Pero existe la anormalidad llamada criptorquidia. Por eso, una de las cosas que el pediatra evalúa siempre en un recién nacido varón es que los testículos estén descendidos, porque si no están descendidos y no nos damos cuenta, corremos el riesgo de que ese testículo se malogre, ¿de acuerdo? Porque no es santiago. Exacto, porque aumenta la temperatura el abdominal o inguinal y obviamente va a tener daños de producción posteriormente de espermatozoides, ¿no? Eso se llama criptorquidia. No, ahí debe estar seguramente en el libro de la batalla del ciervo, ¿cierto? Sí, está en el cuadro morado. Lo dice, ¿no? Entonces eso es lo que hay que tener. Entonces, como les digo, los varones no somos tan complicados,
Lo complicado no me Pero el libro está más largo, más largo. Ay, sí, mucho. Ciclo de todo. Y que solo eso toma también el Yo doctor les Rivas. hice un resumen, pero yo te lo resumido. Lo que sigue de ahí simplemente es ya el acto sexual masculino, creo. Y No, el efecto de la testosterona. también el efecto y también La regulación. las alteraciones de la testosterona. Las Me alteraciones. encanta. Ya entonces solo va tomando esos resúmenes. Yo voy a tomar, no. Yo voy a tomar la fisiología masculina y la femenina como Ah, ya. así que estudien eso. Nada más Porque eso. yo voy a tomar, pero sí lo tienen que estudiar para arriba. Yo no les voy a meter tanto eso, porque el sílabus también habla de la fisiología en el embarazo. Y por ahí de repente les va a decir algo Rivas. Yo no los voy a tosigar tanto. Me interesa que aprendan ahorita la fisiología reproductiva normal, en este caso. Ya en clínico, seguro, en fisiopatología, no sé, van a aprender un poquito más de la fisiología en el embarazo y lactancia, que no son enfermedades. Por si acaso, el embarazo no es una enfermedad, es un estado fisiológico, es ser un estado normal, no es una enfermedad. ¿No? Eso es lo que dicen a veces las mujeres, no, porque estoy enferma. ¿Cierto? Ustedes deben haber escuchado muchas veces que hay, no sé si ahora seguirán, pero antes, por ejemplo, decía la gente, no, yo estoy enferma, ¿por qué? Porque estaba menstruando. Hasta ahorita. ¿Cierto? Estoy enferma porque estaba menstruando. No es una enfermedad. No, pero ya la idiosincrasia quedó. Doctor, pero nosotros lo que conoce como parásitos es que el embrión tiene otro grupo sanguíneo y otro No, un tipo de parásitos. no. Lo que sucede es lo siguiente. ¿De qué? ¿Qué pregunta usted? Por ejemplo, existen incompatibilidades diferentes, ¿cierto? Sobre todo, ¿no? Ustedes saben que tenemos grupos y factores, ¿cierto? Los grupos pueden ser A, B, AB y O. Y los factores pueden ser positivos y negativos. ¿De acuerdo? Este es el más común, este es el menos común. Este es el más común, este es el menos común. ¿Cierto? Entonces, eso lo más común es O positivo. ¿Ah? Es común el O. ¿Cómo? Digo, es común el O, ¿no era? Por supuesto, el O es el más común de todos. El lo positivo universal. El O es el más común de todos. Mire, si yo les hago a todos ustedes, la mayoría va a tener O. Lo raro es tener A, lo raro es tener B, lo rarísimo es tener AB. Yo tengo ABC. Lo raro es tener negativo, no positivo. Es el para. Tú tienes O negativo. A ver, para buscar desde ahorita quién más se sabe en todo el mundo, por si acaso te pasa algo. Entonces, no, ¿es eso de extraño? No. No. ¿O vi? A mí me han dicho que el O era ¿El O es el extraño? No, es el que más predomina. El O es el más predominante. De 100, 8 tienen O. Pero el O es negativo. No, positivo. Positivo. O positivo y El negativo. negativo es el más. El O negativo es más raro. seguro es El más extraño de encontrar. El AB recibe solo B. Porque El O puede recibir todo. El O es el receptor universal. Perdón, el AB es el receptor universal. El O es el portador universal. ¿Y qué tiene que ver que sea un portador universal? Por eso es el menos común. Por eso es más raro. Y lo dice todo así. Léalo en tu. A ver, busca ahorita, a ver. ¿Cuál es el grupo más raro? Ah, no, a mí no tiene